tal, señoras y señores? Cadena Nacional de Día Viernes ya está en el aire a través de las pantallas de Vía X. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Hoy día vamos a hablar de un tema que angustia a muchos jóvenes y no tan jóvenes estudiantes chilenos desde hace bastante tiempo. Se trata de la deuda del crédito con aval del Estado. El día miércoles el ministro Ignacio Briones cerró la puerta de alguna manera a la posibilidad de condonar estas deudas, ¿no? Planteando que los recursos eran demasiado cuantiosos y que era algo injusto para con las personas que desde hace algún tiempo y con mucho esfuerzo, repitiendo las palabras que él planteó, están pagando o han pagado su deuda. Hoy día distintas organizaciones y entidades están tratando de buscar rutas de manera de poder zanjar esta deuda que angustia a cientos de miles de familias en nuestro país. Nuestros invitados que ya se encuentran sentados atrás mío, desde sus lugares de competencia, uno desde una organización que aúna a un montón de deudores y ella desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, están buscando alternativas. Queremos conocer cuáles son y cómo califican, por cierto, las palabras del ministro Ignacio Briones. Nos sentamos y los presentamos de inmediato. Bienvenidos y bienvenidas. Emilia Schneider, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Juan Pablo Rojas, fundador, vocero, líder espiritual de todo, de Deuda Educativa. A ver, primero, antes de conocer de qué manera desde cada uno de sus ámbitos están contribuyendo como para poder zanjar esta tremenda deuda y terminar con este problema para tantas familias en Chile. Quiero saber cómo califican las palabras del ministro Briones. Se ha hablado, ¿no?, en el último tiempo del perfil de este ministro Briones, bastante más condescendiente, buscador de acuerdos que el ministro anterior, ¿no? Pero al parecer con este tema tiene una sola línea y se ve complicada la cosa. ¿Cómo las califican? Bueno, yo creo que las palabras del ministro Briones dan cuenta de la falta de voluntad política que hay hoy día para abordar el tema de la condonación de la deuda desde el gobierno. Además, bueno, tenemos las palabras del presidente Sebastián Piñera, que dice que lo único que se va a hacer en materia de endeudamiento educacional es condonar las multas y los intereses del CAE solamente, habiendo muchos otros créditos como Corfo, Fondo Solidario, entre otros. Entonces, y eso de condonar los intereses de las multas ya se hizo en el 2012 y no resolvió el problema de fondo. Entonces yo creo que aquí están intentando poner argumentos supuestamente técnicos, económicos, para decir que no se puede, digamos, hacer una condonación que nosotros afirmamos no solo es necesaria, sino que es posible en términos económicos y que incluso es más racional que seguir entregándole esta cantidad exorbitante de recursos a los bancos, que nada tienen que ver con la educación y que no han generado un bien social, sino que han generado finalmente precarización para la y los estudiantes y sus familias. Vamos a hablar de la propuesta que tienen ustedes, porque entiendo que hay algo que podría ser viable, ¿no?, desde muchas perspectivas. Juan Pablo, ¿cómo las calificas tú? Y si nos puedes contar también un poco tu historia, ¿no? Porque tú has remado desde hace bastante tiempo para que esta situación cambie, ¿no? Bueno, Iván, el portazo en la cara que nos pega Briones para nosotros es uno más de los muchos que hemos vivido durante 6 años de historia. Deuda Educativa se funda en el 2013, cuando todos teníamos la esperanza de que fuera Michelle Bachelet quien terminara realmente con el lucro de la educación, cosa que no sucedió. Se siguió bancarizando a jóvenes, se siguió mercantilizando la educación, se siguieron creando estos créditos con aval del Estado que conviven junto con el Fondo Solidario, con el crédito Corfo, y que hoy día mantienen endeudados a 2 millones de jóvenes. Y tú lo dijiste, a no tan jóvenes. Y bueno, se mantiene la lógica de no conversar con el movimiento social. Nosotros tenemos como demostrarle al ministro Briones y al presidente Piñera que la condonación sí se puede realizar y que la condonación no es tan cara como ellos dicen. De hecho, la mitad de la plata que ya ha gastado Chile en crédito con aval del Estado, que son 9.000 millones de dólares, ya lo ha pagado el Estado de Chile. Y tiene que comprar obligatoriamente, por la lógica del CAE, la otra mitad. Nosotros, bueno, con Emilia y con Fundación Nuevo 21 desarrollamos un trabajo que vamos a conversar más ratito de eso. Sí, claro. Para demostrar que sí se puede hacer. Ya, cuéntanos tu historia, porque entiendo que le ha llevado también viajes al extranjero para tratar de involucrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También en tu caso en particular, y me imagino de todas las personas que sufren con este inconveniente, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es tu historia, qué has estudiado, cómo lo has hecho y de qué manera te convertiste en un activista a propósito de esta deuda, ¿no? Bueno, yo estudié muchas carreras antes de estudiar lo que sentí que era mi vocación, que era criminalística, en la UTEM. Ya. Una tristemente célebre carrera que terminé de estudiar y que finalmente no existía campo laboral y que fue entregada
por una sociedad anónima, una empresa que no tenía el rol de entregar educación. Fue una estafa educacional, del cual el Estado de Chile no se hizo cargo. En base a eso se organizaron una demanda colectiva que duró 10 años por publicidad engañosa, que perdimos en Chile, en los tribunales chilenos, vergonzosamente. Tuvimos que viajar al exterior, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a presentar una denuncia que se cayó, producto que el Servicio Nacional del Consumidor reabrió un juicio acá en Chile. Y ese es el periplo que, bueno, yo te puedo decir de que mi caso es un caso que, claro, yo me hice activista por los derechos de la educación, pero hay casos que son peores. Yo me siento un beneficiado en relación a gente que se quitó la vida producto de tener una deuda educacional con un crédito Corfo que te perseguía todos los días el banco cobrándote en circunstancias que no tenías trabajo por una carrera que no habías podido estudiar. O sea, perdón, no habías podido terminar, encontrar trabajo, no hay campo laboral. Entonces, claro, hemos llevado este tema, lo hemos internacionalizado. Tenemos dentro del movimiento académicos que trabajan con nosotros que han realizado charlas en universidades extranjeras sobre endeudamiento en Francia, en Japón, en Estados Unidos, y en donde, ¿sabes qué? La gente se interesa mucho sobre cómo es el modelo de financiamiento educacional que hay en Chile, porque no existe en ninguna otra parte del mundo. En ninguna otra parte del mundo se vende un beneficio social disfrazando un negocio como es el CAE. Solo eso pasa en Chile. Juan Pablo, quiero entender bien lo que pasó con la Comisión Interamericana y por qué eso no fraguó finalmente. Tiene que ver con que el CERNAC, al abrir nuevamente un proceso, digamos, digamos, queda una instancia más todavía, y la Comisión solo opera cuando no hay más instancias abiertas en el país que demanda, ¿no? Exactamente, tal como tú lo dices. Y mira, esta es la lógica, la dinámica con la que el Servicio Nacional del Consumidor ha estado trabajando. Esto pasó con la gente que estudió junto conmigo criminalística en la UTEM, pero también ha pasado algo similar con la gente que estudió con el crédito con aval del Estado. Nosotros en el año 2015 presentamos al Servicio Nacional del Consumidor denuncias fundadas sobre ilegalidades dentro de los contratos que contienen el crédito con aval del Estado, contratos bancarios. Abusos, abusividades. El CERNAC se negó sistemáticamente a iniciar acciones legales reparatorias en favor de consumidores, porque los estudiantes somos considerados consumidores, y tuvimos que ser nosotros, Iván, quienes organizamos 6 demandas colectivas, con 11.000 personas demandando a los bancos, en donde hasta el día de hoy el CERNAC no se hace parte y se niega a defender a los deudores. Eso para nosotros es vergonzoso. El CERNAC continuamente se mantiene como en una lógica de defender los intereses del mercado, de la banca, de las empresas, y no lo de las verdaderas víctimas que son hoy día los estudiantes de Chile. Emilia, ¿cómo te involucras tú en este tema? Quiero saber, pues yo imagino como presidenta de la FECH, digamos, tienes más o menos claro qué cantidad de personas están afectadas por este drama, ¿no? De no poder pagar esta deuda tremenda. Y si nos puedes contar de alguna manera qué cantidad de grupos están conversando y articulándose como para generar una respuesta y una solución por esta vía. Entiendo que estuvieron en el día de hoy ahí en el campamento social, sí, lo que da cuenta de que hay muchos intereses, muchos interesados en solucionar este problema. Sí, o sea, como bien decías tú, este es un problema que es histórico. Es decir, el movimiento estudiantil, y yo creo que eso es algo importante decir, desde el principio rechazó este tipo de políticas. O sea, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en su momento, obviamente yo no era presidente en ese momento, claro, tenía como 6 años, rechazó políticas como el CAE porque era la vía que ofrecía en ese momento la concertación para ampliar la cobertura de la matrícula de educación superior a costa de precarizar a familias, meter a los bancos la educación que no tienen nada que ver y hacer crecer instituciones que eran masivas, lucrativas y que le daban a la gente finalmente títulos que después no tenían asidero en el mercado laboral. Entonces, y desde ese entonces, como bien decías tú, la ampliación de la matrícula ha sido muy rápida. Y hay mucha gente que estudió con estos créditos, más de que las personas que lo idearon, digamos, pensaban. Fue en el gobierno de Ricardo Lagos, Sergio Vital, ministro de Educación, sí, Nicolás Aguirre, qué sé yo, quienes fraguaron y que superó la cobertura finalmente todas sus expectativas. Entonces hoy día tenemos, no sé, bueno, sale ahí en el estudio una cantidad exorbitante de personas con deudas por estudiar, por CAE, Fondo Solidario, etc. Y bueno, los esfuerzos que hemos estado haciendo un poco desde la fecha en esta pasada de movilización, en este estallido social, darle un poquito de voz a una demanda que se ve mucho en las calles, se ve mucho en pancartas, en carteles, que es justamente la condonación de la deuda por estudiar. Porque hoy día tenemos una población mayor de 18 años, no sé, donde hay un 80%, ponte tú, que está endeudado no solo por deuda educacional, sino el modelo chileno te obliga a endeudarte por todo. Pero el CAE y la deuda educacional ahí tiene como un rol bien importante y bien nefasto de alguna manera, porque para que los bancos entraran al negocio educativo, el Estado tuvo que darles más garantías, digamos, para salvaguardar su negocio, lo que significa más abuso para los estudiantes. Entonces,
Nosotros hemos intentado poner esa demanda harto en el tapete, en la discusión dentro de la mesa de unidad social, dentro del pliego de educación. Nosotros pujamos porque estuviera el final endeudamiento y la condonación de la deuda. Y como decías tú, ahora venimos con Juan Carlos de presentar nuestra propuesta. Con Juan Pablo. Siempre me han dicho Juan Carlos en todo caso. No te preocupes. Venimos con Juan Pablo del Campamento Dignidad, que tonto, nos conocemos hace tanto. ¿Ya? Con Juan Pablo del Campamento Dignidad, donde estamos presentándole un poco a la ciudadanía esta propuesta. Ya. Que surgimos de la FECH 921 y deuda educativa. Perfecto, Y nos van a ojalá contar se en unos sume mucha minutos de más qué se trata esa propuesta, porque a lo mejor podría cambiar el curso de las cosas, ¿no? Juan Pablo, tú hace algún tiempo te reuniste con 2 senadores de la República que mostraron de alguna manera un interés aparente, al menos, en condonar justamente lo que tiene que ver con los intereses y contribuir a disminuir de alguna manera esa deuda, ¿no? O la cantidad de plata que los deudores deben. Quiero que veamos un video porque esto fue lo que pasó frente a las cámaras justamente con Juan Pablo, el senador Letelier, no, el senador Chaguán y Juan Ignacio Latorre. Y Juan Ignacio Latorre del Frente todos Amplio. confundidos con los mira. nombres. Gente que tiene más de 70 años que no ha podido nunca tener una casa propia porque siguen endeudados. Entonces, ¿hasta cuándo se nos utiliza? ¿Hasta cuándo somos utilizados para agendas de prensa, para salir en la tele, salir en los diarios? Basta eso. Nosotros valoramos la instancia, pero delante de las cámaras yo voy a romper esto, porque esto no fue construido con la gente. No fue construido con la gente. Esperamos que los senadores y diputados se sienten a conversar con los endeudados de una buena vez. Tenemos toda la voluntad de trabajar. Hemos presentado un proyecto Chao DICOM que avanzó en el Senado, en donde claramente si la senadora dice que la senadora Jimena Rincón está interesada en firmar, nos aterra. Jimena Rincón quiso modificar el proyecto de ley en el Senado. ¿Y qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer ahora con el tema de la condonación? La condonación se tiene que hacer a la medida de lo que la gente necesita. Y aquí la condonación tiene que ser pareja para todos. Deuda del crédito con aval del Estado, crédito del Fondo Solidario, crédito Corfo y los antiguos créditos del crédito fiscal. Eso. A ver, Juan Pablo Flores, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Estoy mirando la cara del senador Chaguán, que pensó que había llegado a un acuerdo eventualmente o que había empatizado con la propuesta o con la situación de ustedes y se llevó una sorpresa en vivo. ¿Qué es eso que rompiste, Juan A ver, Pablo? lo que se rompió ahí fue un proyecto de ley que busca despenalizar algo que ellos mismos crearon ahí, Iván. Sí, eso es lo que a nosotros nos da más rabia, que hoy día muchos políticos, bueno, hago el paréntesis con el senador Latorre, con quien sí hemos estado trabajando, ¿Ya? Y tenemos un proyecto que se llama Chao DICOM, proyecto de ley a punto de ser ley, que va a eliminar a todos los deudores de educación del DICOM. Pero con el senador Chaguán nunca hemos tratado temas de educación y menos de endeudamiento. Entonces, cuando se trata de utilizar al movimiento social, a las víctimas, para poder darle una bajada social, una validación del pueblo a un proyecto de ley que no fue trabajado con la gente, eso es lo que van a recibir. Y hoy día más que nunca, Iván, hoy día la gente despertó. Hoy día ya no nos meten más el dedo en la boca. Hoy día lo que estamos pidiendo es justamente lo que el ministro Briones no está haciendo, es dialogar, es sentarnos a conversar. Nosotros tenemos toda la voluntad de contribuir a una solución en conjunto, porque ¿quién es mejor que nosotros, que hemos sido las víctimas de esos modelos de endeudamiento, de esas leyes que ellos crearon en el Congreso y que ahora salen a señalar como que son los grandes salvadores, siendo que ellos sabían muy bien lo que iba a pasar, tanto con el CAE, el Corfo, el Fondo Solidario? Sabían que iban a victimizar a 1 millón de personas, sabían que iban a haber jóvenes que no iban a tener poder acceso a la casa propia, sabían que nos iban a meter en DICOM y que ni siquiera íbamos a poder tener un buen trabajo. Entonces, que hoy día salgan a señalar lo contrario para nosotros es oportunista. Y en ese video yo lo señalo. Se nos invitó en ese momento a acompañar a estos senadores en esta presentación, pero yo lo que hice, lo hice en representación de miles de personas que nos sentimos muy desprotegidas con el modelo político y muy engañados por ellos mismos, que son quienes hoy día siguen creando las leyes a espalda del pueblo. Entonces, ¿de qué se trata, Emilia? ¿Cuál es la alternativa que le proponen hoy día? El ministro lo está viendo, el ministro Briones. ¿De qué se trata esta alternativa para condonar esta propuesta la aquí, que Juan Carlos de nuevo, Juan Pablo me la acaba de pasar, es una propuesta que, bueno, como te decíamos, trabajamos desde Nodo 21, la fecha y deuda educativa, y sin duda está abierta a que más organizaciones políticas y sociales suscriban. Ajá. Y lo primero que busca
aprobar este documento es refutar un poco las palabras del ministro Briones. Es decir, la condonación es necesaria, es urgente y es posible con, digamos, los recursos del Estado que se cuentan hoy día. Es decir, esto plantea una condonación en la que, bueno, se asume lo que decía ya Juan Pablo, de que hay una parte de la deuda que ya es del Estado, por lo tanto solo quedaría condonar el resto de la deuda, y el llamado que se hace ahí es a que el Estado finalmente, con los bancos, con las instituciones financieras y sin duda con las organizaciones sociales involucradas, tengan un diálogo que permita darle una salida a esta situación y que sean ellos y no las familias y los estudiantes quienes soporten el costo de una política que fracasó para garantizar la educación. Entonces, eso por una parte, y esta propuesta además tiene 3 grandes principios de cómo tiene que ser la condonación de la deuda. El primero es que sea universal, es decir, que afecte a todos los y las deudores. Perfecto. Es decir, no solamente no seguir la lógica de focalizarlo con los deudores más vulnerables, sino terminar con esta cuestión, porque hay que dar un gesto de que por los derechos una no se endeuda y que los derechos no tienen nada que ver los bancos. El segundo criterio es que tiene que ser respecto a todos los créditos educacionales, no solo al CAE, como por ejemplo dijo el presidente Piñera. Y tercero es que tiene que haber una voluntad en serio de ir terminando con los abusos que significa el endeudamiento en educación. Es decir, ir avanzando en un sistema donde no haya endeudamiento, donde no estén los bancos y donde todos esos recursos que hoy día el Estado le pasa a los bancos, que son alrededor de 1/3 de los recursos de la cartera de educación, pasen a fortalecer finalmente la educación de todas y de todos y sirvan para garantizar el derecho. O sea, que no lleguen a los empresarios, sino que lleguen a la gente. Perfecto. Entonces, ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Tenemos el cálculo de cuál es ese delta que falta porque el Estado se haga cargo, digamos? A ver, el crédito con aval del Estado todos los años significa un costo para el Estado de Chile a través de la ley de presupuesto que pagamos todos los chilenos. Paga la señora que nunca estudió en la universidad como paga quienes accedimos a la educación superior, lo cual lo hace tremendamente caro y lo hace una política pública totalmente quebrada. Y es en lo que el Estado de Chile ha querido mantener esta dinámica porque finalmente beneficia a los bancos que sabemos que después le financian las campañas políticas, los mismos políticos que hoy día salen a defenderlo. Entonces, fíjate que lo que nosotros estamos proponiendo es que hoy día el Estado de Chile compre esta deuda porque igual la va a comprar. Por la ley del CAE igual va a comprar esta deuda, pero que la compre hoy día, para que signifique una solución real, concreta y universal para todos los deudores de la educación, pero que esa deuda la termine pagando a los bancos durante 25 años. O sea, solución hoy día para la gente, endeudamiento del Estado que se termina en 25 años. Y la cuota anual, Iván, que le significaría al Estado para pagar este modelo que hemos creado para poder condonar... En esos 25 años. En esos 25 años significa el 10% de lo que todos los años el Estado gasta en jubilaciones y en pensiones y montepíos de las Fuerzas Armadas. O sea, gasta 10 veces más anualmente en financiar pensiones de las Fuerzas Armadas de lo que le costaría la condonación, el pago de la deuda de condonación. Ya, pero independiente de los comparativos, ¿no?, que son muy gráficos y funcionan muy bien, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Sabemos cuál es el total de lo que el Estado debería pagar, como tú dices, hoy y luego ir mensualmente amortizando con los bancos, etcétera? $5.000 millones. Porque son $9.000 millones, de los cuales 4.000 ya pagó a los bancos. Les quedan estos $5.000 millones. Y cuando los bancos ya han ganado 5,3 billones de pesos, billones con B, de pesos durante 13 años, mucha plata, inimaginable, ya es hora que los bancos digan, ok, hasta aquí llegamos. O sea, ya ganaron mucha plata con la educación. Y no aportaron nada. ¿Y cómo entra a jugar, Emilia, lo que el Estado está comprometiendo a raíz de los, digamos, a propósito de la actual crisis política y social, digamos? De hecho, el presidente Sebastián Piñera anunció una agenda social que tiene un costo de $5.500 millones completa, digamos, en todas sus partidas, digamos. ¿Te parece que se le complejiza un poco el tener que pagar 5.000 de un suácate para dejar libres de deuda a los estudiantes y luego empezar a amortizar mensualmente esa deuda? ¿Cambia las condiciones, digamos, tomando en cuenta el contexto actual o no es justificación? O sea, es que primero yo creo que hay que aclarar que esta propuesta que estamos dando, claro, implica un proceso paulatino de condonación de la deuda, pero el tomar la determinación política, que es lo importante acá y que es lo que falta. Respecto a la agenda social del presidente Piñera, claro, esta tiene un costo determinado, pero yo creo que esa adolece de dos grandes problemas. El primero es que siguen la lógica que ya están rechazando la movilización social, que es subsidios, bonos, es decir, medidas que en buena medida son entregarle una vez a las personas un beneficio o en una oportunidad, en vez de hacer transformaciones estructurales que permitan efectivamente vivir con dignidad de aquí en adelante para las personas que vendrán, para las y las chilenos que estamos actualmente y todas las personas que viven en el país.
Y eso yo creo que es lo importante. Y ahí está el ejemplo, ponte tú, de condonar intereses y multas versus asumir un desafío más grande que es terminar y hacerse cargo con un fracaso del Estado finalmente que afecta a las personas. Y por otro lado, creo que el problema es que esta agenda no tiene respaldo social. Entonces tiene que reformularse entera. O sea, se ha rechazado desde pensiones, se ha rechazado desde salud, se ha rechazado desde educación. Entonces creo que el gobierno de alguna manera insiste en una agenda social que no tiene piso, que no tiene respaldo y que no ha, digamos, incorporado las propuestas de los movimientos sociales. Y nuestras demandas ya son públicas, son de conocimiento. Lo que sí yo creo que se agradece es que podamos tener un debate sostenido, que no se ha podido tener en todo el año, porque la ministra Cubillos no tiene ninguna voluntad de dialogar con los actores sociales respecto al endeudamiento. Partió RN diciendo, hoy sí podríamos condonar, ahora el presidente muestra sus intenciones, que efectivamente no es condonar, y ahora nosotros desde el mundo social les respondemos, se necesita condonar, es urgente, es posible, solo falta voluntad política. Yo creo que eso es un poco el debate que se da en torno a la agenda social. Uno de los argumentos que da el ministro Briones para cerrar esta puerta, aparte de lo cuantioso de los recursos, ¿no? Dice que esto sería muy injusto para con los estudiantes y las estudiantes que con mucho esfuerzo están pagando o han pagado ya su crédito, ¿no? Yo me imagino que entre las personas con las cuales tú conversas y tienes vínculo, hay muchas de esas personas que han pagado o que están pagando su crédito. ¿Cuál sería la reacción de ellos y ellas en el caso de que efectivamente el gobierno se abriera a pagar esta deuda y a condonar esta deuda? Porque el ministro supone que habría cierta injusticia y quizás una desazón por parte de las personas que, con mucho esfuerzo, que no me cabe duda, están pagando su deuda. ¿Qué te han dicho? ¿Cuál es la conversación al respecto? Mira, eso también demuestra lo mal informado que está el ministro y que si él tuviera la voluntad de conversar, si nos sentáramos a conversar incluso aquí mismo, invitémoslo un día a tu programa, nosotros con gusto venimos a conversar con el ministro y le vamos a señalar de que esta condonación es para todos. Es para la gente que está morosa como la gente que está al día. No nos trate de dividir, ministro. Esto es para todo el mundo. La condonación es para la gente que con mucho esfuerzo sigue pagando mes a mes su deuda. Mira, Iván, yo te quiero mostrar algo. Estas son sentencias de prescripciones, son cartas de liberación de deuda. Mira los montos de las cifras. 57 millones de pesos una deuda del CAE. 57 millones de pesos, la otra por 20 y tanto. Y así suma y sigue. Esas son las deudas que hoy día tenemos que nosotros, a través de esa mecánica que es la prescripción de los contratos, de los pagarés de los bancos, tenemos que buscar para liberarlo. Esa es la única forma que hoy día tenemos de sacar a la gente de la deuda. Pero aquí qué bonito sería que ellos dieran la voluntad política, primero de sentarse a conversar. Segundo, de entender esto, que se los traemos aquí con peras y con manzanas, para que entiendan que esta política de condonación es pareja y universal para todos, para la gente que está al día como la gente que está morosa. Porque la gente que está en morosidad no está morosa porque no quiso pagar, porque te cae el CAE Sendicom y te demanda el banco, sino que ellos no pudieron pagar, porque no pudieron terminar la carrera, porque tienen empleos precarios, porque sufrieron enfermedades, porque simplemente no tienen trabajo, no, hay mucha cesantía. Entonces, no es porque la gente sea floja o porque no quieran pagar o por irresponsable, es porque el sistema, el modelo mercantil que hoy día existe en Chile, te lleva a eso. Entonces, nuevamente, la invitación es que se sienten a conversar, si esto parte por diálogo. Nosotros tenemos toda la voluntad de poder contribuir a la solución, somos parte del problema también, pero necesitamos que ellos también tengan la voluntad política y se pongan la mano en el corazón de una vez por todas y terminemos con esto. No le sale tan caro a Chile, va a abrir muchos espacios para poder que la gente vuelva a comprarse casa. Hoy día las personas que tienen deuda de educación tienen que vivir eternamente con los papás porque no tienen cómo arrendar, porque hoy día para arrendar te tienes que no tener DICOM, o bien ningún banco te va a prestar un crédito hipotecario para comprarte una casa. Juan Pablo, Emilia, les quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, por la conversación. Te devuelvo tus papeles, la verdad que los montos son muy cuantiosos. Y bueno, esperamos que todo esto avance, que tome curso. Vamos a ver si el ministro Briones de alguna manera se abre a la posibilidad de estudiar la propuesta que ustedes nos han presentado en el día de hoy acá. Esperemos. Y el espacio está abierto, por cierto, para el ministro Briones para venir acá y conversar. Si no es acá, que sea en otra instancia, pero que sea al menos el diálogo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por muy estar. amable. Muchas gracias.